Otro elemento del HTML tiene que ver con el marcado. Recordemos que HTML es lenguaje de marcado de hipertexto. Entonces, ¿qué es el marcado? El marcado dice que, como lo mencionaba, identifica cada elemento del hiperdocumento. Y aquí hay una palabra nueva entonces que es hiperdocumento. Hiperdocumento podemos entenderlo como un sinónimo de página web. ¿Sí? Hiperdocumento hace referencia a un recurso editorial normalmente, es decir, a una página si hacemos el símil con un libro, ¿sí? Pero ese prefijo hiper va a hacer referencia a hipermedia, a hipertexto, puntualmente hipertexto, pero agrega un elemento nuevo de hipermedia. Hipertexto que vendría siendo, digamos que nos va a permitir que varias páginas se conecten entre sí a través de enlaces. El concepto de hipertexto es mucho más amplio y pues voy a dejar aquí en la caja de descripción también un video donde amplío mucho más este concepto. Pero básicamente es eso. Identifica cada elemento del hiperdocumento. Es decir, el HTML nos va a decir cada elemento de la página web que es. Entonces, es reconocer los títulos, reconocer los párrafos, las listas de elementos, todo esto lo vamos a ir revisando, tablas, elementos multimedia como audio, videos, animaciones, formularios. Dentro de los formularios tenemos campos, tenemos botones, tenemos selectores, tenemos caja de chequeo, caja de selección, muchos elementos, ¿sí? Entre otros. Entonces, cada uno de los elementos de una página web, ¿sí? Cada uno de los elementos de una página web responde a una etiqueta HTML. Insisto, vamos a ir viéndolo en el tutorial. Esto agrega significado. Y es que, digamos, cuando se habla de web semántica, ¿sí? De la web 3.0, que en los últimos tiempos ha tomado, digamos, ha vuelto a tomar relevancia, pero bajo otros conceptos, ¿sí? Digamos, el concepto de web 3.0 data de muchos años. Hoy o en los últimos meses ha tomado, digamos, un nuevo auge, pero con otros, digamos, otros elementos, pero se hablaba de la web semántica, web 3.0, web semántica. Y esto es que ha sido, digamos, el origen, ¿sí? La intención propia desde que se creó el HTML, por allá a inicios de 1990, si no estoy mal, incluso desde 1989, creo que ya había como que algunos avances por Tim Berners-Lee. Entonces, es decir, cada elemento de una página web significa algo. ¿Sí? Entonces, este párrafo significa que es un párrafo y aporta sentido tanto al usuario como al navegador como a un motor de búsqueda. ¿Sí? Entonces, ahí viene digamos, lo importante del trabajo de las comunicaciones. Crear una página web no es algo como tan sencillo en decir simplemente vacío el texto, sino que tengo que indicar cada elemento que es. Al principio termina siendo muy fácil, incluso, digamos, obvio. Y uno dice, pues oigan, es que esto es una imagen y su significado semántico es imagen. Claro, esto es un párrafo y su significado semántico es un párrafo, claro, pero cuando empezamos a crear hiperdocumentos mucho más complejos, ese valor semántico empieza a requerir, digamos, mayor precisión. Y ahí es donde entran otro elemento que son los microformatos o los microdatos. Y esto nos va a permitir, por ejemplo, llegar a sistemas de información tan complejos, ¿sí? Como los sistemas digamos, de recomendaciones de Netflix, por poner un ejemplo. Entonces, en Netflix no solamente nos van a aparecer textos e imágenes, sino que esos textos, un texto va a decir, por ejemplo, cuál es el título de la película, ¿sí? Pero es un texto, es un párrafo. Otro texto nos dice cuál es el director de la película, es un párrafo, pero además tiene ese valor semántico que dice que este es el director. Entonces, si tengo un texto que dice Quentin Tarantino, puedo asociarlo semánticamente con otros recursos dentro de Netflix que están asociados esa palabra Quentin Tarantino a una relación de director. Eso es mucho más complejo y digamos sería como que un curso nuevo de web semántica. Aquí simplemente como que son los conceptos básicos, pero es para que tengamos claro. El HTML es un lenguaje de marcado semántico que le da valor a los elementos de una página.
Y ese valor nos va a permitir mejorar, ¿sí? Digamos, la visibilidad, nos va a permitir que los motores de búsqueda, que Google, por ejemplo, lea correctamente de qué va nuestra página. Entonces aquí entra un concepto que es el SEO, que es el Search Engine Optimization, ¿sí? Si nosotros queremos aparecer, digamos, uno de los criterios para aparecer entre los primeros resultados de búsqueda en Google es tener un marcado semántico muy bien hecho. Realmente los criterios para aparecer en los primeros resultados de búsqueda son muchos, pero uno de ellos que tiene, digamos, gran peso, gran ponderación, es un marcado semántico correcto, ¿sí? Entonces ahí está. Miremos que el HTML me sirve para crear páginas, para digamos, identificar cada elemento de la página y agregarle valor semántico a ella.